Él completó la revelación fundamental a los apóstoles. Jesús no pudo comunicarles todo porque no eran capaces de sobrellevarlo. Y Él se los dijo: cuando venga el Espíritu, Él les guiará toda verdad. Después de un periodo, el Espíritu Santo completó la revelación fundamental a los apóstoles. Específicamente, el misterio de Cristo. Ustedes saben que ellos no conocieron al Señor. Los apóstoles no conocieron al Señor hasta que vino el Espíritu Santo. Ellos conocieron al Cristo, pero no al Señor. ¿Entienden lo que digo? Ellos conocieron al Cristo, pero no al Señor. ¿Cuándo conocieron al Señor? A partir del Pentecostés. Ese día, Pedro declaró: a ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A partir de la venida del Espíritu Santo, los discípulos que estuvieron con Jesús comenzaron a conocerle. ¿Quién era Jesús? Ahora comenzaron a saber que Él era el Señor, que era la máxima autoridad, que era el que tenía todo poder. Recibieron primero esa revelación, que era parte del fundamento de Dios. No sé si se han ido dando cuenta ustedes que hay varios puntos que hemos ido tocando. Primero Jesús viene y se revela como la palabra, ¿no es cierto? La palabra, el verbo se hace carne, la palabra encarnada, su misma vida es palabra. Su misma vida es palabra. Sin palabras Él comunicaba. No sé si me doy a entender, ¿no? Muchas veces Jesús no necesitaba palabras, porque Él era la palabra. A eso me refiero cuando hablo de la vida, porque a veces no se necesitan palabras, es suficiente la actitud. Jesús era la palabra. Luego, Jesús tenía que traspasar, transmitir la palabra a otras vidas para que ocurriera lo mismo que ocurrió con Él. Él se hizo hombre, ¿no es cierto? Tomó nuestra semejanza. Ahora Él vino a los hombres para que los hombres tomaran la semejanza de Él. Él se despojó de la forma de Dios para hacerse semejante a nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra forma de hombres para hacernos semejantes a Cristo. Y esto se hace por la acción de la palabra. Dice en Romanos capítulo 10 que luego la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra trae la fe, porque la palabra, ¿no es cierto?, es la espada del Espíritu. Hemos visto lo de la palabra, pero también hemos visto la absoluta necesidad del Espíritu. Fíjense ustedes que la palabra o el verbo está hablando ¿de quién? De Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ¿quién es?
El Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad, de la divinidad. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben y creen que el Espíritu Santo es una persona? Y si no lo creen, igual es una persona. Fíjense ustedes en esto. Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él. Después dice, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda la verdad. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, capítulo 16, verso 7, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es una persona. Pero ¿cuántas veces se le trata como una sustancia? Como un poder, como una manifestación. Pero el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que muchas veces hemos cometido errores frente al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador. Es decir, yo me voy, pero va a venir otro. Y ese otro es una persona también. Con la diferencia que no lo van a ver. A mí me ven, pero al Espíritu Santo no lo van a ver. Pero van a saber que Él hace las obras, pero tienen que tratarlo como una persona. De esto hay mucho que aprender, hermanos, respecto del Espíritu Santo como persona, porque lamentablemente se le ha tratado muy mal al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le quiere tener para hablar en lenguas, para sentir unos calorcitos y unos friecitos, para algunos momentos emocionales, y después se puede ir nomás. Que vuelva al otro culto, que vuelva a la otra reunión o al otro momento emocional. No, el Espíritu Santo es una persona. Y en el capítulo 14 de Juan dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A mí no me gustan nadita unos cánticos que hay que dicen, Espíritu Santo, ven y visítanos. ¿Dónde está en la Biblia que el Espíritu Santo es turista? Que viene, nos visita y se va. No. El Espíritu Santo viene y viene a quedarse. El gran problema de la iglesia es que el Espíritu Santo ha sido turista. Pero el Espíritu Santo no está dispuesto a ser turista. Él quiere venir y quedarse. Cuando Él viene, viene con todo su equipaje. Y viene a instalarse, viene a quedarse, viene a morar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por ahí hay un canto que dice,
pasa por aquí. Señor, pasa por aquí. Qué terrible, ¿no? Yo no quiero decirle al Señor, Señor, eche una pasadita por aquí. No. Un día Jesús vino y vino a quedarse, a morar conmigo. Aleluya. Fíjense ustedes, hermanos, que hay tantas cosas absurdas que nosotros oramos, inclusive. Y que cantamos. Y yo creo que el Señor tiene que preguntarse, ¿qué pretenden esto, no? Imagínense que yo estoy en la casa de Wilfredo y Wilfredo me dice, ¿cuándo me vienes a visitar? Pero si estoy acá. ¿Pero cuándo vas a venir? Estoy acá, Wilfredo. Y me sigue insistiendo, pero visítame. Pero si estoy acá. ¿Cuántas veces decimos, Señor, visítanos, ven, Señor, ven a estar con nosotros? ¿Qué creen ustedes que dirá el Señor? ¿Y este qué se ha creído? Yo estoy acá y me está invitando. No hay una conciencia de la presencia real del Señor. ¿Sabe a qué hemos atribuido la presencia del Señor? A que nos gozas así en el cuerpo y sentir cosas. Ah, el Señor estuvo presente. Estuvo. Y cuando nos vamos a la casa, cuando vamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, el Señor no está presente. Vamos a ir a invitarlo a la reunión para que esté presente. Absurdo. El Señor está presente. ¿Y saben quién ha trabajado mucho con eso? Ha sido Satanás. Está feliz, ¿no? Así que a él no le importa que se reúna la gente en las congregaciones y diga, bueno, el Señor está aquí con nosotros, porque sabe que al lado afuera ya la gente no tiene conciencia de la presencia del Señor. Y cuando llega a la casa, menos, porque viven una vida religiosa. A Satanás no le importa que la gente predique en una esquina, que llenen un estadio, que hagan cualquier cosa, porque sabe que luego de terminado aquello, la gente no tiene conciencia de la presencia del Señor. Y por eso que la iglesia no ha sido ningún impacto en el mundo. Y podemos hacer 10.000 campañas más que el mundo no se va a impactar. Pero cuando comienzan a haber vidas que las 24 horas del día saben que Cristo está presente, Satanás comienza a temblar. Y entonces comienza a venir el impacto al mundo. El Espíritu Santo está. ¿Por qué yo digo Cristo está presente? Por un hecho muy real, el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Aleluya. Así que yo no estoy con el Espíritu Santo nomás, estoy con el Padre y con el Hijo. Aleluya. No tengo temores, estoy respaldado por Él. Pero yo tengo que tratar al Espíritu Santo como una persona. Desde hace un tiempo ya que estoy tratando al Espíritu Santo así, como mi amigo. Amigo mío, vamos juntos. Vamos a hablar con esta persona. Yo voy a hablar, pero tú eres el que va a hablar. Como decía Jesús ahí, ¿no? Ustedes me ven a mí, pero no me ven a mí. Si no me ven al que me envió. Espíritu Santo, yo voy a hablar, pero no voy a hablar. Tú tienes toda la preeminencia.
Espíritu Santo, ¿qué tengo que decirle a los hermanos en Los Ángeles? Lo que les estoy diciendo. Es una persona real. Pero yo no tengo que sentir tiritones ni cosas raras para saber que el Espíritu está en mí. El Espíritu está en mí. Podemos conversar, charlar, porque es una persona y es real. Bendito sea el Señor. La iglesia necesita ser restaurada porque está muy engañada en sí mismo. El Señor reveló a los apóstoles lo que faltaba a través de la obra del Espíritu Santo. Hubo un periodo de transición hasta el esclarecimiento definitivo de todo el cuadro que el Señor quería que se supiera. Porque les voy a decir, el Evangelio del Reino no es una cosa interminable, infinita, que nunca lo vamos a terminar de aprender. No. El Evangelio del Reino y el propósito de Dios comienza en la A y termina en la Z, decirlo así. Tiene un comienzo y tiene un fin. Se los voy a clarificar un poco más en la medida que vamos tratando esto. En Efesios, capítulo 1, versículo 8 y 9, vamos a leer. Efesios 1, 8 y 9. Viene hablando de lo que el Padre se ha propuesto y dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Espíritu Santo nos da a conocer el misterio de la voluntad del Señor. Es un misterio. Es un misterio que está oculto hasta que el Espíritu Santo nos comienza a enseñar ese misterio, a revelar. Ustedes han comenzado a entender el misterio. Cristo era un misterio. Y para muchos es un misterio. Un misterio es algo que está escondido, ¿no? Es algo que está oculto. Pero el Espíritu Santo, cuando comienza a obrar en nosotros, o mejor dicho, cuando nosotros lo dejamos obrar, Él comienza a revelar el misterio de Cristo, porque ahí está la clave. Miren, el punto clave del fundamento único universal de Dios viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Los discípulos o los apóstoles señalaron el fundamento de Dios para la iglesia. Ellos lo señalaron.
Fíjense ustedes que Cristo no se tomó el trabajo de hacerlo, sino que le dejó este trabajo a los apóstoles. Los apóstoles señalaron el fundamento de Dios para la iglesia. Como la iglesia es la misma en todo lugar y en toda edad, desde entonces y hasta que Cristo vuelva, el fundamento que ellos señalaron es el mismo siempre. Esto nos da a entender que la iglesia es una sola. Amén. ¿Lo creen ustedes? Y si no lo creen, igual es una sola. Así que estamos perdidos. Cristo vino a fundar una sola iglesia. Y los apóstoles señalaron el fundamento de una sola iglesia. Vamos a ir a Efesios 2:20. Vamos a leer el 19 también para entenderlo mejor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué fundamento nosotros debemos estar edificados? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra del ángulo, es decir, la parte fundamental, ni que hablar, es Cristo, ¿no? Él es. Pero aquí Pablo dice que nosotros, como iglesia, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso significa que nosotros tenemos que ajustarnos a la verdad que ha sido declarada, transmitida por los apóstoles y profetas. ¿Saben ustedes que la iglesia, a través de los siglos, se desvió del fundamento? El fundamento que los apóstoles señalaron y enseñaron no puede ser modificado. No admite modificaciones. Ese fundamento no debe ser corregido, ni modificado, ni contradicho posteriormente, aunque sí puede ser profundizado y ampliado en su significado, pero no modificado. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Puede alguien cambiar a Jesucristo? Imposible. En Judas en Judas 3, tiene un capítulo nomás. Judas versículo 3, vamos a leer lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. El mismo Judas, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es delicado lo que dice Pablo, ¿no? Pero ¿por qué lo dice? Porque tiene absoluta seguridad. No hay otro evangelio. No existe otro evangelio verdadero, real, que el que Cristo nos enseñó, el evangelio del reino de Dios. En las Escrituras tenemos 4 evangelios, ¿no es cierto? Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en estos últimos siglos existía un 5.º evangelio, el evangelio según San Yo. Cada uno predicaba el evangelio a su pinta, como quería. Pero bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha ido dando claridad que no existe otro evangelio que el que ha sido enseñado. Y es lo mismo que tenemos que decir hoy. Si alguien enseña otro evangelio, sea anatema, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, es el evangelio del reino de Dios. Ahora, esto tiene que ver con el fundamento de Dios. ¿Por qué la iglesia se desvió? Lo vamos a ver. Los apóstoles tuvieron como misión 2 cosas fundamentales. Primero, establecer la iglesia en diferentes ciudades. Digo establecer porque a veces comenzó con algunos hermanos, como en el caso de Felipe en Samaria. Él comenzó predicando el evangelio, se entregó mucha gente, pero fueron los apóstoles que tuvieron que ir a establecer la obra en ese lugar. Y en diferentes ciudades que comenzaron hermanos, discípulos del Señor, llegaron los apóstoles para establecer, reafirmar la obra del Señor. Era el fundamento de Dios. Tenía que ser así. Ahora, las epístolas que tenemos después de los Hechos de los Apóstoles, aparte de Romanos, que es una epístola de enseñanza respecto del evangelio del reino de Dios, las demás epístolas son reiteraciones, repeticiones sobre verdades ya enseñadas, y varias de ellas son correcciones a la iglesia. La segunda misión de los apóstoles era corregir a la iglesia, porque siempre se tendían a desviar. Ustedes leen, por ejemplo, la carta de los Corintios. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo con los Corintios? Corrigiendo. Le dice, no les puedo hablar como a gente madura, les tengo que hablar como a niños, como a carnales, porque habiendo entre vosotros disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, pero yo no les enseñé así, yo les enseñé de otra manera. Por eso les dice, nadie puede poner otro fundamento, tengan cuidado con lo que hacen. Son correcciones. A los Gálatas, correcciones. Estoy maravillado, dice, de que os hayáis alejado. Son correcciones. El ministerio apostólico en los últimos años fue esencialmente de corrección a la iglesia, porque
siempre estaba la tendencia a desviarse. Y escuchen esto, hermanos, cuando cesó, o mejor dicho, cuando se desconoció el ministerio apostólico, la iglesia entró en una franca desviación. Y se desvió. Y se desvió. En la mitad del primer siglo, o sea, del segundo siglo, perdón, ya la iglesia empezó a desviarse poco a poco y fue desviándose a tal punto que ya en el siglo III se desbocó casi totalmente. La culpa no es del Señor ni del Espíritu Santo, sino de la naturaleza humana. ¿Qué hemos heredado nosotros en estos últimos siglos? Todo aquello que se sembró. Aquello que se sembró en desviación se cosechó. Una iglesia dividida, deformada, sin dirección, sin objetivos claros, sin poder, sin autoridad. Pero bendito el Señor que tiene misericordia. Él cumple lo que dice en su palabra. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y lo está haciendo. Desde hace 2 décadas, Dios comenzó a obrar, dando luz sobre algunos aspectos de la antigua verdad. Por eso, en la historia nos cuenta de la reforma, la historia nos cuenta de los avivamientos, pero ahora el Señor acelera la restauración total de la iglesia. El Señor no quiere hacer reformas ahora, ni quiere hacer un avivamiento. Lo que Él quiere hacer es restaurar la iglesia. Les hago una pregunta. ¿La iglesia primitiva necesitaba avivamiento? ¿Por qué? En el primer siglo, ¿la iglesia necesitó avivamiento? Y la pregunta es ¿por qué? Porque era normal. Si la iglesia es normal, no necesita avivamiento, porque tiene la vida. Si yo estoy sano y tengo vida, ¿necesito remedios? No. Estoy sano, puedo trabajar, puedo moverme, puedo saltar, puedo jugar, puedo ejercitar mi cuerpo, no hay problema, estoy sano. Pero si yo cayera enfermo, entonces sí necesito medicamentos hasta que me operen y me hagan una serie de cosas porque estoy enfermo. La iglesia primitiva no necesitó avivamiento porque vivía normalmente. ¿A qué se le llama avivamiento hoy día? ¿Saben ustedes a qué se le llama avivamiento? A inyecciones. En la mente de muchos, cuando se ora por un avivamiento, es que el Señor nos mande unas pocas inyecciones para que se convierta gente. Y mi pregunta es, ¿para qué quiere que se convierta gente? ¿Para que se ponga mal enseñada igual que tú? ¿O para que sean semejantes a Cristo? El asunto es muy serio. ¿Saben por qué el Señor no salva más gente? Porque primero quiere que se convierta bien la gente que está en la iglesia. ¿Para qué avivamiento? Con tal iglesia. El Señor necesita restaurar la iglesia. Y una vez que está restaurándose, no necesita avivamientos. Porque el solo hecho de la vida va a traer la multiplicación. Bendito sea el Señor.
Entonces en este tiempo el Señor está acelerando la restauración, no dando parte de la verdad, sino restaurando el cuadro total de la verdad. Yo tenía un problema con esto hace unos años atrás. Cuando alguien venía y decía, bueno, ¿quién tiene la verdad? Yo le decía, bueno, nosotros tenemos un poco, los otros de allá tienen otro poco. Y un día el Señor me dice, ¿quién te ha dicho a ti que yo estoy parcializado? Me reprendió duramente y me llevó a las Escrituras. Muy sencillas. Me dijo, lee lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Ese día entendí que Jesús no está parcializado. Él no es 30% de camino, 30% de verdad y 40% de vida. No, Él es 100% de todo. Amén. Así que ese día le di gracias al Señor porque me hizo entender. Así que la próxima vez que alguien me pregunte, ¿y quién tiene la verdad? Yo la tengo. Toda, todita, entera, no le falta nada. Porque la verdad vive en mí. Aleluya. ¿Qué es la verdad? ¿Una declaración doctrinal? No, hermanos. La verdad es Cristo. Aleluya. Él quiere restaurar el cuadro total de la verdad. La verdad de Jesús está declarada aquí en las Escrituras, sencilla y claramente, no tiene complicaciones. Eso de que tú tienes esta doctrina y yo tengo la otra doctrina, esas son puras, perdónenme la palabra, estupideces humanas. Doctrina hay una sola. ¿Sí o no? Hay una sola. No existen dos doctrinas. De Cristo hay una sola doctrina. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tantos nombres? Ah, ese no es problema del Señor, ese es problema del hombre. ¿Ustedes creen que un día cada uno va a llegar con un letrero arriba? Señor, yo vengo de tal parte. Nunca les he contado lo que le pasó a un hermano que soñó, ¿no? Una noche soñó. Menos mal que fue un sueño nomás. Dice que soñó que llegaba al cielo y le salía al encuentro un ángel. Entonces, él hablaba con el ángel y le decía, quiero saber quiénes están en el cielo. Entonces dice, ¿cuántos metodistas hay en el cielo? Y el ángel salía a dar una vuelta y volvía. Dice, no hay ningún metodista. Ah, yo tenía razón. ¿Cuántos bautistas hay? No hay ninguno. Ah, yo tenía razón. ¿Cuántos presbiterianos? Ninguno. ¿No ven? Yo tenía razón. ¿Cuántos pentecostales? Ninguno. Yo tenía razón. ¿Cuántos católicos? Ninguno. Y él estaba reservándose para el último, ¿no? Y dice, ¿y cuántos de la Asamblea de Dios? El ángel fue y dio una vuelta y dice, ninguno. Y él se asustó, entonces dice, ¿quiénes están aquí entonces? Aquí hay puros hijos de Dios.
que se nos meta bien en la mente y corazón que a Dios le interesa un comino los nombrecitos que hay puestos. A Dios le interesa lo que obedezcamos de la palabra suya. Amén. El Señor no está queriendo dar un avivamiento aislado y local, sino un despertar a la iglesia en todo el mundo. El Señor no está apuntando a definir conceptos teóricos, sino a levantar un nuevo pueblo. Lo importante no es el mero enunciado, sino la experiencia y la encarnación de la verdad. Esto es parte del fundamento de Dios en la iglesia. Ahora ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de restauración, estamos hablando de volvernos al propósito original. Y como nosotros edificamos tantas cosas, evidentemente se ve difícil. Pero si queremos que el propósito de Dios se cumpla, vamos a tener que volvernos al lugar correcto. Amén. Por muy difícil que parezca, es importante que el Señor haga lo que tiene que hacer. Termino en esta mañana contándoles lo siguiente, de mi propia experiencia. El día que el Señor me hizo entender que tenía que cambiar el giro de mi vida y del ministerio que Él me quería dar, no fue muy fácil. Porque muchos de nosotros en un momento creemos estarle sirviendo a Dios correctamente, pero saben que no hemos invitado al Espíritu Santo a que se meta en lo que estamos haciendo, y cuando Él se mete nos causa puros problemas. A mí me causó puros problemas, pero problemas buenos. Yo creía que andaba viento en popa en lo que hacía. Me creía que era uno de los que servía mejor al Señor, ¿no? Porque hacía todo lo que muchos hacían y lo quería hacer bien y dedicarme. Pero un día el Señor, por el Espíritu Santo, me dijo: Cristian, tú estás dando puros palos en el aire. Imagínense ustedes que le digan que está dando palos en el aire cuando se está dedicando, está dando todo lo que puede para el Señor. Yo me quería morir cuando el Señor me dijo eso. Poco menos que yo quería decirle: qué mal agradecido que eres, ¿no? Tanto que yo he hecho por ti y ahora me dices que no hago nada. Esa era mi actitud. Pero luego entendí. ¿Por qué me decía así el Señor? Primero, porque en realidad no estaba haciendo nada concreto. Hablaba mucho, viajaba mucho, hacía muchas cosas y no hacía nada por la iglesia. No edificaba nada. Segundo, mi hogar lo tenía abandonado. Porque yo viajaba del mes 3 semanas. No teníamos problema con mi esposa en el sentido de estar peleados ni cosas. Pero yo no tenía una responsabilidad como debería tener. ¿Y para qué le sigo nombrando, no? Los detalles de cosas que me vino encima por la revelación del Espíritu Santo. Tuve que empezar de nuevo, totalmente de nuevo, y darme cuenta que lo que el Señor quería no era ruido, sino era encarnación de la verdad. Así que me encerré en mi casa y empecé a vivir de nuevo.
Y qué tremendo que fue. Todo fue diferente. Ni le pedí un avivamiento al Señor, porque entendí que no lo necesitaba, sino lo que tenía que volver era la normalidad suya. Y cuando volví a la normalidad, vino el avivamiento solo, porque empezó la multiplicación. Hoy día en Concepción, ni decirle al Señor que mande avivamiento. ¿Qué haríamos nosotros? Cuando cada vez, en vez de pedirle avivamiento al Señor, le tenemos que decir, para un poco, Señor. Es muy al revés la cosa. Por eso les digo, hermanos, la iglesia primitiva no evangelizaba. Se van a asustar con lo que les voy a decir. La iglesia primitiva existía y con su existencia evangelizaba. Jamás los apóstoles planificaron ir a predicarle a alguien, sino que lo que sucedía por la acción del Espíritu Santo. Un día ellos salieron a orar. Y había un cojo que todos los días estaba parado. O sea, no parado, estaba acostado. En una puerta que se llamaba La Hermosa. Lo habían visto una cantidad de veces, quizás innumerable. Y ese día, Pedro y Juan no se pusieron de acuerdo y dijeron, oye Juan, sería bueno que hoy día sanáramos un enfermo. No, sino lo único que ellos salieron de la casa fue con destino a la oración, nada más. Pero cuando van por el camino, el buen amigo del Espíritu Santo les dice, Pedro y Juan, sanen a ese cojo. Así que el enfermo le pide unas monedas y el Espíritu Santo ya dio la orden, así que dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Para qué le digo la que se armó, no? Se armó una. Y lo que ellos tenían que hacer era explicarle a la gente lo que había pasado, nada más. ¿Quién había hecho eso? Jesucristo, ese que murió, el que resucitó también y qué sé yo, y después que terminan, esas pocas palabras los agarran, los llevan a las autoridades, pero ese día se convierte en 5.000. Qué campañita, ¿no? ¿Quién hizo la obra? ¿Cómo operó? Ellos planificaron absolutamente nada. Si ellos hubieran planificado, no lo habían hecho, porque hubieran dicho, vamos a ir a parar a la cárcel. Pero como ya no eran ellos los que mandaban, ni planificaban, sino que era el Señor provocó todo eso. Y se extendía el reino de Dios. Aleluya. Evangelizar es producto de vivir. Y cuando eso es así, no hay que preocuparse mucho. Porque no hay que preocuparse de la conservación de resultados, nada de eso. El resultado se conserva por sí solo. Aleluya. Porque luego que la gente se convierte al Señor, se entrega a Él, lo vamos a hacer discípulos. ¿Qué mejor conservación de resultados? Este año cuando estuve en Lima, Perú, se preparaban para una gran campaña de Luis Palau. Y no sé, no puedo decir no sé, por las cosas del Señor, de repente me encuentro en un comité
visitando un comité de conservación de resultados. Y escuché todo lo que yo por años estuve escuchando, ¿no? Y al final me dicen, me presentan, qué sé yo, quién soy, de dónde vengo, qué hago. Entonces yo le dije, ¿saben? Mientras ustedes hablaban de esto de la conservación de resultados, yo me gozaba mucho, le dije, porque resulta que hace 13 años que yo trabajo en conservación de resultados. Y la campaña la hace el Señor. Y la verdad es que es tremendo. Él no para nunca. Y el Señor va a la medida que nosotros podemos nomás. ¿Para qué nos va a dar más? Miren, se convirtieron 5.000 ese día porque ya habían otros tantos. Si no hubieran habido eso, quizás el Señor no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Pero Él sabe cómo tiene que avanzar la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, pero es en la práctica, no en la teoría. Amén. Así que, hermanos queridos, voy a parar aquí. Vamos a continuar en la tarde. Quedémonos con esto. El Señor quiere restaurar la iglesia. Quiere restaurarla. Y vamos a ir entendiendo que esto es absolutamente necesario para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Señor, te agradecemos porque tu Santo Espíritu está en nosotros. Tenemos tu presencia y nos gozamos. Aleluya. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Tu palabra que nos conduce en la voluntad del Padre. Y es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Espíritu Santo, sigue con nosotros este día, revelándonos, orientándonos, reprendiéndonos, cualquier cosa que tú veas que es necesario. Estamos abiertos a tu acción. Gracias, Jesucristo, Señor nuestro, por todo. Amén. ¿Vamos hoy día? ¿Se acuerdan? Sí, del fundamento. Pero fue con relación a la restauración de la iglesia, ¿no es cierto? El cómo. Ustedes se dan cuenta que aún el lenguaje es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿no? Hablar de restauración es hablar de volver a los principios de Dios, a lo original de Dios. Hay varios aspectos que son muy importantes considerarlos. Yo terminé hablando respecto de lo que lamentablemente ocurrió en la iglesia a través de los siglos por haber tergiversado, por haber modificado e ignorado muchos aspectos del fundamento de Dios. La historia de la iglesia nos ha dado la razón a todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Bien, vamos a dejar ese cuadro un poco triste de la iglesia para introducirnos algunos elementos muy importantes de las proyecciones apostólicas. Si vamos a volver
a los principios apostólicos tenemos que volver a ver qué es lo que los apóstoles tenían, qué era lo que decían, cómo lo hacían. ¿Se han dado cuenta que es importante el cómo, no? Leíamos en la mañana una palabra en Juan que Jesús dijo, no solo Él dice cómo el Padre, o sea, las palabras que el Padre le mandó a hablar, sino también el cómo mandó a hablarlas. Hay dos elementos concretos para la edificación de la iglesia. Esta tarde vamos a hablar un poco de las proyecciones apostólicas. Esto también pertenece al fundamento. Hay dos elementos concretos que los apóstoles usaron en la edificación de la iglesia. Les vuelvo a repetir algo que dije en la mañana. Los apóstoles y los ministerios se dedicaron a edificar a la iglesia. Muy pocas veces se dedicaron a evangelizar. Y fíjense lo raro de la iglesia en este tiempo, que todo le interesa era evangelizar. No sé si captan lo que quiero decirles. En la iglesia primitiva, los apóstoles y demás ministerios se dedicaron a edificar la iglesia. Pero en estos siglos, en la iglesia se ha dedicado mucho a evangelizar. Pero fíjense ustedes que cuando los apóstoles y demás ministerios edificaban la iglesia, estaban, por decirlo así, asegurando la evangelización del mundo. Porque estaban dándole importancia a lo que era necesario, es decir, a la fuente de la vida de Cristo, que era la iglesia, ¿no? Bueno, los dos elementos que los apóstoles usaron para la edificación de la iglesia son... Voy a borrar esto ahora. Después vamos a volver a la A y a la Z, no se preocupen. El querigma y la didaqué. Voy a escribirlo así un poco pronunciado, porque en el griego no se escribe así, pero son dos palabras griegas, querigma y didaqué. Ahora, ¿qué significan esas dos cosas? No se comen, ¿no? Querigma significa proclama, proclamación. Y didaqué significa doctrina. La palabra doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento generalmente proviene de esa palabra, didaqué, aunque hay algunos sinónimos también de la didaqué. Sin embargo, en forma muy concreta, la palabra doctrina viene tomada de la palabra didaqué del griego. La palabra querigma significa proclama. Ahora, hay dos elementos concretos que los apóstoles usaron, que fue el querigma y la didaqué para la edificación de la iglesia. Ambos son palabras de Dios. El querigma es proclama, su contenido es la verdad, revela a Cristo, revela el gran hecho de Cristo y apela a la fe.
Por ejemplo, nosotros conocemos bien un versículo que todo el mundo lo conoce, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que no pierda más tenga vida eterna. ¿Qué es eso? Es una proclamación. Es una proclamación que apela a la fe, que habla del gran hecho de Cristo. Es palabra de Dios. Siempre el querigma es una cosa que despierta fe, que anima, que trae consuelo también. Pero la didaqué es enseñanza. Su contenido son mandamientos claros y revela la voluntad de Cristo. Apela a la obediencia. Fíjense la diferencia. La proclamación o el querigma es proclamación, su contenido es la verdad, revela a Cristo, revela el gran hecho de Cristo, apela a ¿qué cosa? A la fe. Cuando nosotros proclamamos el gran hecho de Cristo, la gente comienza a tener fe. Pero la didaqué es enseñanza. Su contenido son mandamientos claros. Por ejemplo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Eso es didaqué. Eso es doctrina, eso es enseñanza. Revela la voluntad de Cristo. Esa era la voluntad de Cristo, que nos amáramos unos a otros. Otra palabra de didaqué. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Les parece a ustedes que en eso hay algún misticismo, alguna ambigüedad? Son mandamientos claros, categóricos, que no admiten argumentos. Eso es didaqué. Y entonces, como tal, como son mandamientos claros, solo apelan a la obediencia nuestra al Señor.